Marcos capítulo 3, versículo 7. Dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Si querés decirle que tenés al lado, tenés que tener siempre la barca lista. Siempre la barca lista para Jesús. ¿Está? Miren, la gente va a seguir a Jesús por dos motivos. El primero por el que sigue la gente a Jesús o viene a Jesús es por necesidad. Siempre vamos por necesidad. Es muy difícil que una persona vaya a Cristo porque le van todas las cosas bien. De hecho, es muy difícil predicarle o hablarle de Dios a la gente que está muy bien económicamente. Es muy difícil a veces, porque dice, a mí no me falta nada, ¿no? Siempre es por necesidad. Y el otro motivo por la gente viene a Jesús o conoce a Cristo es por el boca a boca o el testimonio de nosotros. El testimonio, lo que hizo Dios en mi vida, cuando yo comparto y la gente ve lo que Dios está haciendo en mi vida, esa es la mejor manera de que la gente conozca a Jesús. ¿Sí? Son dos motivos. Viene por necesidad a la iglesia, que me ha pasado, me mandan a llamar, o la gente va a la iglesia porque no le quedan más alternativas, como por ejemplo esto que compartimos hace un ratito. Necesidad, necesito algo, entonces buscan en los curanderos, buscan acá, buscan en los médicos, y quizá la última chance, y me meto en una iglesia y busco de Jesús. Esa es una. Y la otra, de que las personas se acerquen a Cristo, es gracias o por causa de nosotros. Entonces, yo noté estas cosas, ¿no? La gente va a seguir a Jesús por estos motivos, y es por la obra que Él hace en la vida de las personas que deciden seguirlo. Las personas que deciden seguirlo, nosotros, lo seguimos ¿por qué? Porque Jesús hizo una obra en nosotros, la que sea, ¿sí? Desde una sanidad o hasta la sanidad interior. A veces uno ve estas grandes cosas que hace Dios y piensa que eso es un gran milagro. No, el milagro de tener paz en tu casa, el milagro de tener salvación eterna. Vos sabés que tenés un trayecto y que de acá la vida es un transcurso y después nos vamos con el Señor. Eso es un milagro, el milagro de tener perdón de nuestro pecado. Hay gente que tiene determinada cantidad que piensa que, bueno, no hice tantas cosas malas. Hay gente que tiene tremendos pecados. Sin embargo, Cristo muere por esos pecados y eso es un milagro maravilloso. Que sin hacer nada tengamos perdón, nueva vida, redención. Todas esas cosas son maravillosos milagros que Cristo ha hecho en nuestra vida, ¿no? Y quiero resaltar algo. ¿Viste cuando uno lee la palabra de Dios y ve estas cosas? La gente le seguía de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro, de Sidón. Pues sí, ¿por qué me pone estas cosas la Biblia? Mire, quiero decirte algo. La Biblia, cada vez que hay algo escrito en la Biblia, es por alguna razón. Lo que pasa es que uno tiene que pedirle a Dios discernimiento. ¿Ves? Por aquella, ¿de qué me sirve? ¿Sabes de qué te sirve? Para saber de dónde venía la gente a escuchar a Jesús. Dice que la gente oía. Ahí no tenías internet, no tenías redes sociales. La gente oía las grandes cosas que Jesús hacía. ¿Y de dónde? Por ejemplo, te voy a dar una distancia. Mira, nosotros tenemos la familia acá en Anchorena a 89 kilómetros. Yo voy en el auto y llego en 50 minutos. Pregunto, si tengo que ir caminando a Anchorena, 100 kilómetros más o menos, ¿no? ¿Cuánto tardo? ¿Alguien me puede decir? Si yo tengo que hacer 100 kilómetros caminando, ¿cuánto puedo llegar a tardar? ¿Cuánto? 3 días. ¿Más o menos? ¿Estamos de acuerdo? De Jerusalén al mar de Galilea hay 123 kilómetros. La gente hacía 100, y tiré el lugar más largo, más grande, ¿no? Toda esa gente de alrededor, no es que era una ruta y a los costaditos, como en Córdoba que vamos, que al costadito están todos los pueblos. No, esto era todo alrededor del mar de Galilea. La gente escuchaba lo que estaba haciendo Jesús. Y había personas que hacían 123 kilómetros para ir a conocer a Jesús, para tocarlo, para ver de qué se trataba el tema.
¿Y de dónde salía el conocimiento de esta gente de quién era Jesús? De la gente. Se escuchaba el rumor de Cristo, el rumor de Cristo. ¿Quién era Jesús? Bueno, 123 kilómetros hacia la persona caminando, en mula, a camello, caminando. La gente, a veces nosotros tenemos 10 cuadras de distancia, ¿cuánto? No sé, 20 minutos de viaje, y nos cuesta venir a Jesús. Esta gente hacía 123 kilómetros para ir a conocer a Jesús, para recibir de Jesús algo. 123 kilómetros, como máximo, que era de Jerusalén a Galilea, ¿no es cierto? Entonces, por eso está esto. ¿Y cómo sabía esta persona? Porque habían escuchado lo que había hecho Jesús. No tenían la Biblia, no sabían nada, sin embargo, se ve que una persona de esa, que había recibido un milagro de Jesús, que había escuchado el sermón del monte, que había visto lo que hacía Cristo, de los misterios, se ve que esa persona había hecho 123 kilómetros, y ¿sabe qué había hecho? Le había contado a todos lo que había visto que hacía Jesús. Entonces la persona se ve que estaría de visita, vaya a saber qué, en el mar de Galilea, lo ve a Jesús trabajando, ve lo que hace Jesús con la gente, cómo la gente cambia por Cristo, y se hizo 123 kilómetros, fue a su lugar de origen y le contó a toda la persona lo que había visto que hacía Jesús. Y ahí es como la gente se empezó a enterar, y así todos los otros lugares, Jerusalén, Idumea, Jordán, Tiro, todos esos lugares, la gente empezó a escuchar de Cristo, y dice que venían por multitudes, 4.000, 5.000 personas, decía la multiplicación de los panes que le dio a comer. Estamos hablando de 5.000 personas en un lugar donde, en una población que no es como en estos tiempos, no es Buenos Aires, no es 5.000 personas en Buenos Aires, bueno, 5.000 personas en estos lugares, son aldeas, era muchísima cantidad de gente. La gente seguía a Jesús, hacía kilómetros para venir a Jesús. Entonces, quiero hablarte de 3 o 4 puntos importantes acerca de esto, de Jesús, de cómo obra Jesús en la persona. Entonces, primero, tenemos en cuenta que gracias al testimonio de nosotros, la gente va a conocer a Cristo. Hay personas, uno siempre dice esto, no, pero ahora internet, las personas conocen a Jesús. No, la gente cuando mira internet no siempre busca a Jesús, busca cualquier otra cosa, menos a Jesús. Sí, busca sus páginas eróticas, busca películas, busca información de plantas, pero no se pone a buscar. La verdad es que estoy interesado en saber de Jesús. No, la gente viene a Jesús porque necesita y porque te escuchó a vos y a mí de lo que hace Jesús en nuestras vidas. ¿Está? Pero quiero hablarte de cómo oraba Jesús, para que uno tenga en cuenta esto. Me van a seguir hasta el final. Jesús obraba en distintos lugares. Jesús obraba en las multitudes. Entonces, la gente piensa que uno tiene que tocar a la persona, estar a los pies. Pónganse a pensar cuando Jesús predicaba el Evangelio y sanaba a los enfermos ante grandes multitudes. ¿Ustedes piensan que Jesús podía tocar a todos? Ponerle la mano a todos. Jesús hablaba, soltaba la palabra, oraba, y la gente se sanaría ya en la otra punta, a 300 metros. Jesús obra de esta manera, Dios obra de esta manera, Dios obra en cualquier lugar. Dios obra, yo tomé esta nota, en la iglesia, en el descampado, en una montaña, a la orilla del mar y también en el camino. Quiero hablarte del primer punto. En la iglesia, nosotros estamos acostumbrados, que no está mal, a hablarle de Jesús a las personas necesitadas y querer que vengan a la iglesia. Y tenés que ir a la iglesia, y tenés que ir a la iglesia. Y lo cierto es que no todos quieren venir a la iglesia. Por prejuicio, porque no tienen ganas, por lo que sea. Y uno está enfocado, parece que el evangelismo, o hablar de Jesús a la gente, radica en que la persona tiene que venir a la iglesia. Y no está mal que venga a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo miré un poquito más adelante, en el capítulo 3 de Marcos, dice que, un cachito antes, dice que Jesús entró en la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se reunía la gente, el templo. ¿Y quién había ahí? Un hombre que tenía seca una mano. ¿Sabés qué había en ese lugar? Enfermos también. En otro momento dice que había una persona que estaba con un espíritu inmundo en la sinagoga. Entonces en la iglesia muchas veces hay gente que está enferma, hay gente que está endemoniada, hay gente que está con ataduras. Sí, es un lugar donde trabaja Jesús. Y está buenísimo que lo traigas a la iglesia. Pero a veces la persona viene a la iglesia
no entiende a veces las canciones, no se siente cómoda, no entiende, y a veces no sirve la iglesia, a veces, por primera vez. ¿Me sigue? No es que la iglesia es el único lugar donde la gente va a escuchar a Jesús, o donde Dios va a hacer el milagro, pero sí, trabaja Dios en la iglesia. Yo escuchaba cuando empecé el camino de Dios, Dios trabaja en todos lugares, pero el quirófano de Dios es la iglesia. Sí, sí, sí. O pensar también que Dios está en este lugar. Cuando nosotros nos vamos de acá, Dios está acá, ¿sí está? ¿Por qué? Porque cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, Él está acá. Cuando ustedes se vayan, acá es un salón común y corriente, no está Dios acá. Imagínate que Dios habita en un templo hecho por mano de hombre. Dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. No es que acá está la presencia, ahí como tienen muchas veces el santo sagrado, que está Jesús. ¿Qué va a estar ahí Dios? No. Dios está cuando está la iglesia reunida en el nombre de Jesús. Entonces la iglesia es un punto para que sí, si podés traer a alguien, Dios va a trabajar acá. Pero no es el único lugar. Y cuando si vos estés en problemas, es un gran lugar la iglesia para que Jesús te sane también. Entonces, hoy estoy mal, hoy me siento mal, no voy a ir a la iglesia. Al revés, mi amigo. Cuando estás peor, vení a la iglesia. Pero no tengo ganas, vení a la iglesia porque es el lugar donde Jesús seguramente también te va a sanar ahí. Pero no me voy a quedar en esto, en Marcos. Miren, Lucas. Si alguno quiere buscarlo, búsquelo. Lucas capítulo 17. Esto es un testimonio tremendo. Entonces ya dijimos que Jesús le hablaba a las multitudes y había grandes milagros a las multitudes, sin que siquiera Jesús los tocara. Jesús predicaba desde las barcas. ¿Y dónde está ahí el toque de Jesús, el mano a mano, el personal? No, Jesús le hablaba a las multitudes desde una barca. Y la gente se sanaba, la gente se dice que hasta el anochecer la gente se sanaba de sus enfermedades, ¿no? Mire, ¿en qué otro lugar trabaja Jesús? Dice, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Vos imaginate cómo trabaja Jesús. Ya dijimos, ¿no? ¿En la iglesia, en el templo? Sí, bárbaro. ¿Trabaja en los campos? Claro que sí. Y trabaja en el camino. Mirá, hacé de cuenta que la persona viene a vos, a un pastor, a una iglesia, con una necesidad tremenda como esta que les compartí hace un ratito. Y le dice, vengo porque tengo esta necesidad. Y el pastor, el líder, o la persona dice, ¿sabe qué tenés que hacer? Andate a la iglesia a dar una ofrenda. Imagínate, vos te quedas pensando, ¿no? ¿Cómo me va a decir esto? Yo vengo acá con una necesidad y me manda que vaya al templo a dar una ofrenda. Pero ¿saben qué hicieron los leprosos? Le hicieron caso. Y fueron. ¿Y dónde fueron sanados los leprosos? ¿En el momento? No. En el camino fueron sanados. Cuando uno se dedica a transitar el camino de Jesús, cuando uno se dedica a ser obediente a Dios, ahí es donde Dios también te puede sanar. Entonces, mi querido, mi querida, no estemos tan ansiosos como que las cosas sucedan ya. A veces la gente quiere ya el milagro. Ya, necesito ahora, estoy con problema económico, necesito el trabajo, estoy con problema en mi matrimonio, ya, estoy con una enfermedad, ya quiero. Bueno, en el camino, quizás Dios tenga planeado sanarte en el camino. Y qué importante es que el camino no lo cortes, porque vos venís en el camino bien con Jesús y ya está, ¿no? Y Dios dice, yo lo voy a sanar en el camino. Y empezás a caminar. Y de repente te parás y volvés para atrás. Si Dios te pudiera mostrar la película de que en el trayecto que vos estás haciendo, ahí justito Dios iba a hacer el milagro, lo que sea. Y vos ves que cuando ibas a llegar resulta que decidiste dejar el camino y volverte para atrás. Qué triste sería, ¿no es cierto? Decir, mirá, estaba a 150 metros de que Dios hiciera el milagro y yo me paré, dejé el camino y volví para atrás. Y esto es como el juego de la oca. ¿Viste cuando tirás? ¿Qué dice? Vuelve para atrás y empieza de nuevo. Así es. Entonces, paciencia, porque en el camino también te va a sanar Dios de lo que sea. ¿Sí? Cada vez que hablo de sanidad no hablo de la lepra, de hecho no hay lepra ahora. Pero es el problema que vos tengas, seguí el camino de Jesús, no te apartes del camino de Jesús, porque en el camino Dios va a hacer la obra.
Hoy hablamos con una persona que está viendo toda su familia aquí desde el principio que vino a la iglesia. En el camino, perseverá, seguí. Pero no vayas a hacer cosas que te faltaba tan poquito para alcanzarlo y te volviste para atrás y tenés que volver a empezar de nuevo. Tenés que volver a empezar de nuevo. ¿No sabes lo difícil que es para nosotros, los que estamos evangelizando y hablándole a la gente, hablar con las personas apartadas de Dios? Es re difícil. Ya tienen unos preconceptos, una estructura. Y tenés que remarla. Ahora, la persona que va por primera vez a Cristo es maravilloso, tiene unas ganas de aprender y tiene hambre de Dios. Pero aquel que va, se para en el camino, vuelve para atrás. Se para en el camino, vuelve para atrás. Ella no, es como remar en dulce leche. Y sí, pero yo pensaba que Dios iba a hacer esto y no lo hizo. Y miles de cuestionamientos con Dios, muy difícil. Entonces, Jesús te puede sanar en el camino. Si estás en el medio de una prueba, de una lucha, de un desierto, tranquilo, seguí el camino, porque en el camino Jesús seguramente tiene un proyecto en tu vida. Como lo hizo con Isabela, cuando no daba ninguna esperanza de vida, ahí está el trayecto. Mirá cómo en el camino Dios lo va sanando. Pero hay que ser perseverante, hay que ser fiel, hay que seguir el camino, cueste lo que cueste. Y si me caigo, quédate tranquilo, porque cuando te caigas, Dios te va a levantar, porque 7 veces cae el justo, más 7 veces lo levantará Jehová. Pero no hagas de caerte en el camino y darte la vuelta y ir para atrás. No, quédate, que Dios te va a levantar, que te ayude alguien, el hermano, el pastor, el líder, quien sea, un amigo, alguien te va a levantar. Pero te levantás, te parás, te sacudís el polvo y seguís caminando. Así es como Jesús te va a trabajar. Entonces, dijimos, en los descampados, en las montañas, a la orilla del mar y en el camino. ¿Sabes para qué te hablo de todo esto? Que en cualquier lugar Jesús trabaja. En cualquier lugar. En el banco del hospital, cuando te sentás al lado de una persona y le hablas a alguien, ahí puede hacerle milagros Jesús. No hace falta. No, pero tenés que ir a la iglesia. Voy a ver si lo llevo a la iglesia. Voy a ver si lo... Y a veces quizás no venga jamás la persona a la iglesia. Entonces, ahí es donde tenemos que tener preparada la barca. Por eso le puse a este título, hay que siempre tener la barca lista para Jesús, ¿no? La barca representa los recursos que uno tiene para permitirle a Cristo hacer la obra. La barca. Jesús constantemente, tenga la barca preparada, tenga la barca preparada. Y yo me imagino a Jesús, una persona, era enérgico Jesús. O si no nos acordamos cuando fue al templo que estaban vendiendo, que pateó las mesas. No. Tendría su carácter, Cristo. Pues imagínate los discípulos, ¿no? Yo me imagino este cuadro. A mí me apasiona imaginármelo a Jesús diciéndole, Marcelo, teneme la barca preparada, Carlito, tenés la barca preparada, ¿sí? Y de repente vos te dormís, no tenés la barca preparada. Y se venía el gentío, ¿no? Y se da Jesús, bueno, me voy a subir a la barca. ¿Y la barca? ¿Vos te imaginás si no le hubieran tenido preparada la barca? Yo me imagino a Jesús que se le parían todos los pelos. No les dije que me prepararan la barca. Mirá la gente que dice, me viene la gente, me tengo que meter al agua. ¿No? Por eso Jesús le decía, preparen la barca, ténganme siempre una barca preparada. ¿Por qué? Porque ustedes no saben en el momento exacto que yo voy a hacer la obra. No dejen de tener la barca lista, tengan siempre la barca lista. Y te habla a vos y nos habla a mí de tener las barcas preparadas para el momento que a tu amigo, a tu vecino, a tu pariente, Dios va a hacer la obra en alguien que está necesitado. No sabemos cuándo Dios quiere hacer la obra. Y quizás nosotros seamos justamente los que Dios va a utilizar para hacer la obra, para hacerlo llegar a los pies de Cristo, pero tenemos que tener la barca preparada. Yo noté. ¿Qué es la barca? La barca es nuestra vida, no los recursos que tiene que usar Jesús para hacer la obra en una persona. El hogar, tus posiciones, tus palabras, tus actos, tu tiempo. Esos son los recursos. ¿Cuáles son los recursos que tenés vos? Vos tenés que mirarte hoy alrededor de tu casa. Es decir, ¿qué recursos tiene Jesús? ¿Qué le puedo poner yo a disposición al maestro para que pueda hacer la obra? Y tengo una casa, capaz que en el de comedor un día puedo invitar a alguien que venga a predicar, invitar gente, como estamos haciendo ahora, que es una explosión.
Somos las pocas iglesias que hacemos reuniones, y estamos haciendo reuniones caseras, y la gente, como les compartiendo el mismo pasado, golpea la puerta para desesperado para escuchar la palabra. 17, 25 personas en un lugar otro día. Está bien, hermano, vos dirás, pero no está permitido. Hermano, Dios nos mandó a hacer la obra y a predicar la palabra, y Dios nos va a guardar como nos está guardando hasta ahora. Entonces no podemos decirle, no, Señor, hay 10, así que quédese afuera y venga otro día. No, venga, reciba de Cristo. Ayer se enteraron 2 mujeres policías a Jesús. Hermano, tiempo precioso de Dios, pero hay que tener la barca lista. Entonces, ¿sí? Mi tiempo, tengo el auto, acá está el auto a disposición del Señor, que lo tenés que donar a la iglesia. No, eso es la iglesia, lo que ya conocemos. No, eso no. Es disponer mi tiempo, mi vida. Acá tenés mis recursos para que Jesús haga la obra. Hay que ir a visitar a aquel. Acá está mi auto. Vamos a verlo a fulano que no llegamos, no puede ir caminando. ¿Sí? Vamos a llevar al hermano a visitar a tal lado. Eso es disponer la barca. Mi vida, inclusive mis mismas actitudes, mi misma vida, disponérselo a los pies de Cristo. Señor, acá está mi barca. Usala. La tengo lista. La tengo preparada. No vas a hacer cosas que Jesús quería hacer una obra en aquel que vos ya estás pensando que necesitas que Dios haga una obra. Esa sea, hay gente que está orando toda la vida por que el marido se convierta, que el hijo, que la familia. No vas a hacer cosas que Jesús quería hacer la obra y uno no tenía el recurso para que Dios lo haga. Y uno está diciendo, nunca lo puedes llevar a la iglesia, nunca lo puedes llevar, olvídate de la iglesia. La iglesia es una consecuencia de que uno está fantásticamente con Dios y viene a la iglesia a adorarle, a cantarle, a bendecirle. No es que el único lugar donde Jesús puede actuar es la iglesia, uno de los lugares es. Y gloria a Dios. Pero yo conozco mucha gente que he llevado a una iglesia y no le gustó la reunión, o no le gustó el que predicaba, o no le gustó que justo hay personas que empezaron a hablar en lengua y a saltar y cosas, y esto están todos locos, y no vino nunca más. Mirá si hubiera sido más fácil que yo me sentara con él y le dijera, Cristo te ama. Cristo tiene un propósito en tu vida. ¿No hubiera sido más fácil eso? Bueno, la barca lista. Habla de poner, cuando vos le preparás la barca a Dios, me habla de poner a Dios en primer lugar. De buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. Mateo 6:33. Nunca te olvides de Mateo 6:33. Tiene que quedarte acá en la cabeza. Tengo estos problemas. Pongo a Dios en primer lugar y todas las cosas serán añadidas. Dejá, ya Dios te va a dar, te va a guardar la salud, Dios te va a dar para la comida, Dios te va a dar para el vestido. Poné a Dios en primer lugar. Dale la barca al Señor, acá está mi barca. Dispone tu tiempo para Dios y Dios se va a encargar de todo lo otro. Pero dale la barca al Señor. Y quiero hablarte de los privilegios de ser un discípulo de Cristo. Porque los que preparaban la barca, ¿quiénes eran? Los discípulos. Los discípulos. Entonces hay una gran vara de diferencia entre los 5.000 de la multitud y los discípulos que preparaban las barcas y que remendaban las redes y le preparaban todo a Jesús para que Jesús intervenga. Pero que soy yo el que hace los milagros. No, nosotros somos instrumentos, pero Dios necesita los instrumentos. El apóstol Pablo decía, los ángeles, es como que parece que los ángeles se mueren por predicar el evangelio y no les es permitido. ¿Por qué? Porque es un privilegio que tenemos nosotros. Nosotros somos los que tenemos la oportunidad. Y quiero hablarte de los que preparan las barcas para el Señor. Ya te dije, Dios va a trabajar en cualquier lugar. Dispone tu barca, dispone tu vida. Y Dios va a hacer una obra en la que vos estés pensando en este momento. Pero quiero hablarte de quienes, de aparte de ese que prepara la barca, se convierte en un discípulo de Jesús. Esos son los discípulos de Jesús, los que le preparan la barca al maestro para que el maestro haga los milagros, la sanidad y las cosas, ¿no? Y yo anoté algunas cosas de los discípulos, ¿no? Y quiero hablarte de los discípulos. ¿Eran perfectos los discípulos, aquellos que leyeron la Biblia? No. Mira, te voy a nombrar 2 o 3. Pedro tenía un carácter terrible. ¿Viste? Era el que saltaba enseguida como leche hervida, Pedro, ¿no? Juan y el otro, y el hermano. Le puso Boanerges, los hijos del trueno. Imagínate que vos te dicen, vos sos hijo del trueno. ¿Por qué le habrá puesto hijo del trueno? Digo yo, ¿porque eran tranquilos? Hijos del trueno. Señor, ahí en esa aldea no te recibieron. Manda que venga azufre y los calcines. No, querido. Mirá lo que es los discípulos de Jesús. No me recibieron a mí. Mandá que los consuma, que revienten como sapos. No, yo no vine a eso, vine a salvar al mundo, no a reventar. Los hijos del trueno, ¿no?
Ahí está. Y el otro ladrón y traidor. Toma, ahí está el discípulo de Jesús. Todo justito. Tenés todo, pero tenés para... Mesa de Sí, entonces no te pongas, mira, pero yo con todo este pecado encima, con estas cosas. Tranquilo, si Dios te eligió, si estás en este lugar, en el camino Dios irá sanando todas tus cosas. Amén. Quédate en el camino, que se van a ir los vicios, quédate en el camino, que se te van a ir las malas palabras, las malas cosas. Seguí en el camino, Dios va a trabajar en tu obra. Estuvo 3 años con Jesús, ¿no? Y al tercer año, de estar 3 años viendo estas cosas, Pedro le dijo, yo a ti lo conozco. El amigo. Entonces, ¿qué vas a esperar de vos y yo? Estaban con Jesús, y a los 3 años con él, y al momento de dar la cara por Jesús, yo no lo conozco, ¿quién es? Déjame de hinchar a mí. Pedro, negándolo a Jesús. Entonces, quédate tranquilo, Lo que tenés que hacer es ser obediente, seguir el camino, mantenerte, y Dios va a hacer la obra en tu camino. ¿Qué problema tenés para predicar el evangelio? Y tengo algún vicio que dejar. Bueno, haz el esfuercito, sé obediente y Dios te va a sanar en el camino. Y tengo un conflicto acá con mi esposa, con mi esposo. Bueno, está ahí, tranquilo, seguí en el camino, Dios lo va a resolver. Tengo la enfermedad que no puedo ni caminar. Me acuerdo de Rodolfo, ¿te acordás? A las chuequeadas, Rodolfo, iba caminando a Tatuay, caminando el hombre, iba a predicar el evangelio. Tiene el camino, Dios te va a sanar, tranquilo. Y quiero anotar esto de los discípulos. Eran los que más disfrutaban de Jesús. Si vos te dedicás a ser discípulo de Jesús, si vos le preparás la barca al maestro, sos de los que más van a disfrutar la presencia de Jesús. Jesús hablaba a las multitudes. Se iban las multitudes. Venga, muchachos, vamos a hacer un fueguito, a comer el pescadito, y yo les voy a revelar a ustedes los misterios del reino. Porque a estos les hablo por parábolas, para que no entiendan, para que el corazón esté endurecido, para que viendo no vean, y hablándoles no entiendan. Pero a ustedes, los que preparan las barcas, los que son mis discípulos, les voy a hablar las postas. A ustedes les voy a revelar cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Y con ellos hablaba. Con ellos hablaba Jesús. Privilegios de ser un discípulo de Cristo. Jesús pasaba tiempo. Eran los que más conocían a Jesús. Hermano, ¿no te desesperás por conocer a Jesús cada vez más? Sentarte con Él, charlar. Qué lindo conocer a Jesús. Los que están con las barcas preparadas son los que van a conocer más a Jesús. Con ellos Jesús pasaba más tiempo, le conocía, les daba a conocer los misterios del reino de Dios. Y les dio poder y autoridad. ¿A quiénes? ¿Al gentío? No, a los discípulos. Y he aquí, ustedes preparan la barca, ustedes tranquilos, dedíquense a servirme, preparen su barca, preparen su corazón, prediquen el evangelio. Que yo les voy a dar autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera a los demonios. ¿A quién? A estos que te nombré. Esto que hizo Jesús ahora, lo hizo antes de que Pedro lo negara 3 veces. Si ya sabía cómo era Pedro, Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Pero a los 12 les dio este poder, con todas sus miserias. ¿Nunca te pusiste a pensar en eso? Dice que salieron y venían contentos. En tu nombre echábamos fuera a los demonios, en tu nombre sanábamos enfermos. Todo esto que ya te nombré recién, las características terribles de esta gente. Pero Jesús les dio autoridad. Y venían contentos, hicimos esto en tu nombre. Tranquilo, mira. No se asombren tanto de que los demonios se sujeten, de que sanen enfermedades. Más vale gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida, que es lo más importante. Pero les dio autoridad a esta gente, que tenían mal carácter, que vociferaban, que eran ladrones. Lo llamó su amigo. Los llamó sus amigos. Ustedes son mis amigos. Estaba Judas ahí, que él sabía que lo iba a traicionar. Sus amigos. A ellos les dio autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué a mí? Sí, mi querido amado. A vos. Cuando vos te decidas a ser el discípulo de Jesús, a estar en el camino, a preparar la barca, vas a poder sentarte con una persona y decir, en el nombre de Jesucristo, oro por esta enfermedad. En el nombre de Jesús. Cuando hay una persona atada, oro en el nombre de Jesús. A vos fue. Pero ¿qué pasa? Tenés que ser de los que se meten en este río de Dios. En ser el discípulo, en prepararle la barca a Cristo. No, hermano, sentarte al lado de una persona en el banco de la plaza que ve llorando y decirle, ¿qué te pasa?
me pasa esto y lo otro, ¿sabés que hay alguien que te ama? Animémonos a orar por la gente. Mando a todos los hombres que levanten manos santas en todo lugar, dice en la carta a Timoteo, que oren en todo lugar levantando manos santas. Nosotros cuando vamos a comer a algún lado, no nos digo me paro y bendigo ahí en Mostaza, no me pongo a hacer eso. Pero sí, gracias Señor por estos alimentos. Bendigo los alimentos, hermano. Claro que sí. ¿Qué interés? Y si alguien te mira, te puedo asegurar que vas a despertar más admiración que condenación. Una persona que le da gracias a Dios porque está comiendo una hamburguesa. Eso es una persona que tiene a Dios en primer lugar, siempre, en cualquier lugar. Entonces, el lugar que vos tengas, Dios puede trabajar. Dios, en esta semana, Dios te puede presentar una oportunidad de predicar a la persona. Cualquier lugar es bueno. No pienses que venir a la iglesia. Entonces, ¿querés ayudar a los demás, a tus familiares, a los amigos? Bueno, vas a tener que disponer tu barca para Jesús y convertirte en un discípulo. Pero ser discípulo, yo sé que a veces los discípulos tienen que pasar algunas dificultades. Hemos tenido las lecciones del discipulado y el diablo viene, anda como león rugiente y te viene con todo, pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Entonces sí, yo soy discípulo, sí, seguramente voy a estar apuntado en los cañones, pero mayor es el que está en mí, no tengo que temer. No tengo que temer de predicar la palabra, no tengo que temer de tener reuniones. Si yo estoy haciendo las cosas para el Señor, estoy trabajando para Dios. No estamos de festejo acá. Estamos predicando la palabra de Dios, estamos alabando el nombre de Jesús. Medianamente cumplimos con los protocolos, no está el salón lleno de gente. Hice hasta 3 reuniones para que no seamos muchos, siempre hay pocas sillas. Tranquilos, trabajemos para Dios. Prepará tu barca. Pero esta es una barca, la iglesia. Ahora te toca a vos preparar tu barca en tu casa y disponer tus recursos, ¿no? ¿Qué debo hacer para preparar mi barca y que mi vida sea testimonio? Versículo 10. Versículo 10. Miren, de la misma, ¿no? Porque dice que había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Una de las características que tenés que hacer para que tu vida vos puedas ser un discípulo de Jesús y preparar tu barca es tirarte arriba de Jesús. Tirate arriba de Jesús. Cae arriba de Jesús. ¿Para qué? Para que seas sanado. Para que seas sanado de la plaga. Ponle el nombre que quieras. De tu vicio, de tu atadura. Tirate arriba de Jesús. Cae arriba de Jesús. Todos los que caían sobre él eran sanados de las plagas. Nosotros, para ser discípulos de Cristo, tenemos que tomar una decisión. Y el otro es tirarte arriba de Jesús. Y ahí vas a ser sanado. Pero metete con Cristo. Es un simbolismo, ¿no es cierto? Decir, me tiro con Jesús. Tengo un montón de cargas. Hoy hablaba Mirta, decía, tengo una carga acá. Vengo con esta carga. No le puedo servir al Señor. No, la barca no la tengo en condiciones, no sé, me cuesta. Y quizás tenés una mochila tan grande que no tenés fuerza para preparar una barca para Jesús. Entonces, echa tu carga sobre Cristo y tirate sobre Jesús. Sanate, hay que sanarse, hay que echarse sobre Jesús para que todas las plagas, enfermedades, preocupaciones, demonios salgan de mi vida. Hay que echarse sobre Jesús y con todas las miserias que tenemos nosotros, ir a decirle, Señor, yo quiero tener una barca para vos, pero tengo un montón de cosas como esto que tenías vos también. Echarte sobre Jesús y empezar a confesarle a Él todas las cosas. Tengo esta atadura, tengo este vicio, tengo este pecado, tengo esta cosa. Echarte sobre Jesús y Dios, Jesucristo te va a sanar. Jesucristo te va a sanar y ahí te vas a poder convertir en un discípulo. Mientras no me tire de cabeza a los pies de Cristo, mi vida no va a cambiar nunca. Vas a venir a la iglesia, vas a cantar, vas a lo que vos quieras. Hasta que vos no te tires de cabeza a los pies de Cristo, tu vida no va a cambiar. Vas a ir un poco en el camino, lo que te dije. Llegás hasta ahí, volvés para atrás. Otra vez arranca. Cuando tenga una dificultad, otra vez volver a Jesús. Cuando más o menos te estás encaminando, otra vez vuelvo para atrás. Y hasta que otra vez no viene la prueba de mi vida, parece que necesitamos que esté la prueba constante en nuestra vida para seguir en el camino. No, mi hermano, que no sea eso el camino de un cristiano. Siempre de prueba en prueba para que yo tenga que mantener mi mirada en Cristo. No, camina tranquilo con Dios. ¿Sí? Entonces,
Mientras no me tire de cabeza a los pies de Cristo, la vida no cambiará. Los discípulos elegidos por Jesús, te había dicho, tenían muchos errores, pero siguieron a Jesús, preparaban su barca, echaban sus redes y en el camino fueron sanados, fueron liberados, fueron transformados. Los discípulos, una cosa era antes de Cristo, de la muerte de Jesús, y otra cosa fueron después de Jesús. Cuando resucita Cristo, arranca la iglesia con todo. Arranca la iglesia. Y hoy en día, gracias a estos, con todos los errores que tenían, gracias a estos, estamos nosotros en este lugar. Gracias a vos, gracias a mí, con mis errores, con tus errores, quizás mucha gente llegue a los pies de Cristo. Entonces no te desestimes, no te desestimes. Prepara la barca para el Señor.